Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, les damos la bienvenida a este tiempo devocional. Tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 18 de julio, les invito para continuar haciendo la lectura de la Biblia en un año. Marcos capítulo 4, del versículo 1 al 20. Segunda de Samuel, capítulos 8 y 9. Y Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulos 8 y 9. Y Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al 20. Quiero que en esta mañana meditemos en la lectura de Daniel, capítulo 5, que muy seguramente nos va a dejar una enseñanza en la cual sabremos cuál puede ser una postura que debemos adoptar cuando queremos recibir la gracia y la bendición de Dios. Para ponernos en contexto de lo que está pasando en este momento, en el capítulo 5, les quiero contar que entre el final del capítulo 4 y el inicio del capítulo 5 han pasado aproximadamente 20 años. El rey Belsasar era el hijo del rey Nabucodonosor. Algunos historiadores dicen que era el nieto. El hecho es que en ese momento el rey Belsasar había heredado el reino y era el rey del imperio de Babilonia. El rey Nabucodonosor, su padre, había conquistado al pueblo de Israel, había destruido el templo y sacó los utensilios sagrados y los llevó junto a los israelitas cautivos a Babilonia. Entre esas personas que se llevó a Babilonia, se llevó a Daniel y a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Eso fue más o menos en el año 605 a.C. Pero ¿qué pasa en este capítulo 5? En este capítulo 5, el rey Belsasar estaba haciendo un gran banquete al que había invitado a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, cuando ya estaba con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que el rey Nabucodonosor había traído de Jerusalén, para que bebiesen en ellos sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Lo que nos hace pensar que no habían 1000 personas, sino muchas más personas. Era un gran banquete, una gran fiesta. Mientras estaban en esta fiesta, fueron traídos los utensilios, fueron traídas las copas para usarlas y de repente el rey Nabucodonosor vio cómo en la pared del salón real, delante del candelero, apareció una mano de hombre que hizo una escritura. El rey se quedó sorprendido y cuando vio que esa mano empezó a escribir sola, pues se asustó mucho. Dice la palabra que el rey palideció, que sus pensamientos lo turbaron y que se debilitaron sus lomos. Sus rodillas daban la una contra la otra. El rey estaba aterrado. Empezó a gritar en el palacio y a decir que por favor que le trajeran a todos los adivinos, a los magos que hubiesen en el reino y que le descifrara lo que estaba escrito en la pared, él lo iba a galardonar, que le iba a colocar un collar de oro en el cuello, lo iba a vestir de púrpura y además le iba a dar el tercer puesto del reino.
Así lo hicieron, trajeron a todos los adivinos, trajeron a todos los sabios del rey, pero ninguno fue capaz de descifrar el mensaje que estaba en la pared. Entonces el rey Belsasar estaba turbado porque ya no sabía qué más hacer. Sus sabios no podían descifrarlo. En ese momento aparece la reina, entra al salón y le dice que no se turbe, que esté tranquilo porque ella sabe que en el reino hay una persona que le sirvió al rey Nabucodonosor y que esa persona tiene unas ciertas características las cuales le van a hacer que esa persona pueda descifrar lo que dice en la pared. Estaba hablando de Daniel. Entonces el rey mandó a traer a Daniel, llevaron a Daniel al palacio y el rey le cuenta lo que está pasando y le hace nuevamente el ofrecimiento de los galardones, los cuales Daniel rechaza, pero le dice que sí, que le va a descifrar lo que está escrito en la pared. Antes de descifrárselo, le hace un recuento de lo que fue el rey Nabucodonosor y cómo Dios actuó en él. Y también le dice al rey Belsasar por qué le está pasando esto que va a suceder. Daniel le dice pues lo que significan las palabras que están en la pared. Este es así un recuento para que entendamos de qué vamos a hablar esta mañana. Esto es lo que nos dice el capítulo 5. Ahora sí, vamos a estudiarlo. El rey Belsasar está en su fiesta. Cuando está entrado en el vino, o sea, cuando está ebrio, cuando está la fiesta en su apogeo, recuerda que hay unos utensilios de oro y de plata en los cuales él puede usar. Entonces mandó a traer estos utensilios. Pero ¿qué pasa? Pasa que esos utensilios son utensilios sagrados, utensilios que estaban los habían traído del templo de Jerusalén, utensilios que habían sido usados para adorar a Dios. Entonces está registrado que en este auge usaron mal estos utensilios sagrados. Belsasar los usaría como vasos para que todas estas personas los usaran y tomaran vino en él. Esto era un desafío abierto al Dios vivo de Israel, cuyas exigencias morales eran conocidas en todo el mundo, en todo el reino. Y tal como vimos en el devocional de ayer, Belsasar blasfemó con los utensilios sagrados. Usó algo santo para hacer algo malo. Y sigue la palabra diciéndonos que de repente los dedos de una mano humana aparecieron frente a todos y empezó a escribir delante del candelero. ¿Por qué delante del candelero? Porque allí era donde estaba la luz. Allí era el sitio donde tanto el rey como los que estaban allí podían ver la escritura, lo que estaba pasando. ¿Esto qué era? Esto era un mensaje de juicio para un pueblo que era impío, para un pueblo que no tenía moral y que tenía un comportamiento que no agradaba a Dios, era un comportamiento despreciable. Cuando profanaron las copas de oro que estaban dedicadas al servicio de Dios y además alabaron a dioses de oro, plata, bronce y madera, su juicio fue pronunciado sobre ellos cuando esta mano, que era enviada de parte de Dios para revelación, escribió sobre la pared lo que era el mensaje de Dios para ellos.
Los magos, adivinos y sabios del reino no pudieron descifrar el mensaje. Pero ¿por qué no podían estos hombres, si eran tan magos y tan adivinos, descifrar el mensaje? Bueno, según segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por él. Solamente un hombre de Dios como Daniel podía haber descifrado ese mensaje. Bueno, como los magos y los adivinos y los sabios del reino no pudieron descifrar el mensaje, el rey estaba turbado sobremanera. Estaba pálido y sus invitados estaban perplejos. Imagínense ustedes en una fiesta con el rey, con las autoridades, con la alta corte, y se forma una situación como esta. Todos los invitados estaban perplejos. ¿Qué está pasando aquí? Y ver al rey que había perdido el control y que estaba asustado, aterrado. En ese momento aparece la reina. Aparece la reina y le dice al rey: no se turbe vuestro corazón, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En el reino hay un hombre en el cual, aquí la reina empieza a escribirnos a Daniel. Entonces dice que había un hombre en el cual moraba el espíritu de los dioses santos. Un hombre lleno de luz, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría. Un hombre poseedor de un espíritu mayor de ciencia, que entendía las visiones y que tenía una capacidad para interpretar sueños, para descifrar enigmas y para resolver dudas. Daniel era un hombre humilde que, a pesar de ser todo lo anterior, de tener todo este don que Dios le había dado, Daniel no tenía orgullo en su corazón. Reconocía que lo que él era venía de Dios y sabía que él tenía un valor especial, y también sus compañeros. Como vemos en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 17. En este capítulo 2, versículo 17, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y estaba pidiendo a los sabios de su reino que primero le dijeran cuál era el sueño que tenía y segundo, que se lo interpretara, y eso era muy difícil, ninguno podía. Y dijo que si no se lo podían decir, pues los iba a mandar a matar a todos, incluyendo a Daniel y a sus compañeros. Entonces Daniel le dijo al rey que le dieran tiempo y que él le iba a mostrar lo que se había soñado y lo que significaba. Pero en el versículo 17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen junto con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué vemos aquí? Daniel fue y buscó a sus compañeros para que intercedieran. A mí me parece que es algo muy especial. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decirle a las personas que tienen sus compañeros de oración que por favor oremos por ellos. Oremos por nuestros compañeros de oración. Busquémoslos. Cuando tengamos
alguna necesidad, cuando necesitemos que nos apoyen en oración, para que sean nuestros compañeros de intercesión, para que los recibamos con humildad y con amor. Si usted lo llama a su compañero de oración y usted no le puede responder, luego devuélvale la llamada. Los compañeros de oración son personas que han dispuesto su corazón para orar por nosotros y que necesitan también nuestra oración por ellos. Él no solamente o ella es su compañero o compañera de oración, usted también es el compañero y compañero de oración de esa persona. Y así como dispone su corazón para orar por usted, dispongamos nuestros corazones también para orar por ellos. Entonces, en este capítulo, en este versículo 11, la reina nos muestra cuáles eran las características espirituales que tenía Daniel. El rey, al ver que tenía una opción, manda a traer a Daniel. Le explica la situación, lo que está pasando, y le ofrece también los galardones. Le dice que si él lo descifra, él le va a dar vestido de púrpura, lo vestirá de púrpura, colocará un collar de oro en su cuello y lo hará de tercer lugar en el reino. Daniel rechaza estos galardones. ¿Por qué? Daniel rechaza estos galardones porque Daniel era un hombre de Dios, un hombre conocedor, que los tesoros que tienen valor son los que hacemos para el reino de los cielos, para la vida eterna. Y él dice, sabía que no son los tesoros de la tierra, no son los tesoros de este mundo los que nosotros debemos buscar y debemos atesorar, porque los tesoros que podemos lograr aquí en la tierra se los come el hollín y el moho. Entonces, aquí yo quiero preguntarle, ¿cuáles son los tesoros que usted está atesorando en su corazón? Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé discernimiento, que nos muestre lo que está oculto, que nos muestre cuál es el tesoro que nosotros estamos amando, estamos buscando. La palabra dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, Daniel rehúsa estos galardones, pero sí le dice al rey que él le va a descifrar lo que está escrito en la pared. Pero antes le dice, y quiero que vamos al versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se llenó de soberbia y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Daniel sabía todo lo que había pasado con el rey Nabucodonosor porque Daniel había estado al servicio del rey. La reina también sabía todo lo que había pasado.
Por eso conocía a Daniel. Pero ¿qué pasaba con Belsasar? Belsasar sabía todo esto también, pero se negó a aceptarlo. Dios había engrandecido, le había dado todo a Nabucodonosor, pero su corazón se llenó de orgullo. Y así como Dios quita, así como Dios da, también quita. Y a Belsasar se le olvidó eso. ¿Acaso a nosotros se nos olvida de pronto lo que ha hecho Dios con nosotros en nuestro camino? ¿Acaso se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado? ¿Será que en un momento cuando tenemos necesidad, cuando estamos desesperados como este rey, buscamos de Dios, pero cuando tenemos la respuesta, cuando Dios nos pone en esos puestos de trabajo, cuando nos lleva a lugares de privilegio, cuando responde nuestra oración, nos olvidamos de Él? No lo alabamos, le damos gracias, le damos la gloria al Señor. O simplemente cuando el Señor nos da ese trabajo que le estamos pidiendo, luego no podemos alabarlo porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando. Así como Dios da, Dios quita. Esto es bien interesante, bien importante que lo tengamos en nuestro corazón. Y aquí viene la importancia de dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La importancia de darle la gloria a Dios por lo que Él hace con nosotros. Él quiere que lo adoremos. Él quiere que la gloria y la honra sean para Él. Pero ¿qué pasó con Belsasar? Belsasar no humilló su corazón, sino que al igual que el rey Nabucodonosor, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo y no honró a Dios. Al contrario, lo que hizo fue adorar a otros dioses, adorar ese trabajo, adorar de pronto en nuestra casa. A veces colocamos primero a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos antes que a Dios, después de haber orado y clamado al Señor por ellos. Debemos tener mucho cuidado con esto porque la línea es muy delgada. Entonces, Daniel le dice al rey Belsasar, le dice que él no ha humillado su corazón, aún sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo se ha llenado de soberbia e hizo traer delante de ti los vasos de la casa sagrada y los profanó. Cuando le hizo caer en cuenta al rey Belsasar que le había faltado a Dios, que había deshonrado a Dios, entonces de su presencia delante del rey le dijo, bueno, ahora sí voy a descifrar lo que dice en la pared, como es el título del capítulo, ¿no? La escritura en la pared. ¿Qué decía en la pared? En la pared decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estoy en el versículo 25. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado
a los medos y a los persas. En este capítulo vemos cómo termina el imperio, uno de los imperios más grandes, el imperio de Babilonia. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro. Y lo nombró tercer señor del reino. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, rey de Babilonia. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. En el versículo 31 termina el capítulo 5. Entonces, en este capítulo 5 nos narra cómo se terminó el imperio de Babilonia, ese imperio fuerte, grande del rey Nabucodonosor, que es conocido en toda la historia, y fue tomado por los medo persas, que fue el siguiente imperio. Aquí pasa algo bien interesante con respecto a Daniel. Resulta que Daniel estuvo en el imperio de Babilonia, pero también estuvo en el imperio medo-persa. Y dice el primer versículo del capítulo 6, me pasa un poquito, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores. Y saben que Daniel estuvo entre los 3 gobernadores del nuevo imperio. Dios pone, Dios quita, Dios nos coloca en lugares de alto privilegio según nuestra relación con Él, según le correspondamos. Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace como hizo con el rey Nabucodonosor. Le dio, su corazón se llenó de orgullo, Dios le quitó, pero el rey Nabucodonosor tuvo una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad que tuvo el rey, en el capítulo 4, en el versículo 37, nos muestra cómo el rey Nabucodonosor reconoció a Dios y dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer para recibir la gracia y el don de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Debemos humillar nuestro corazón. Debemos alabar, adorar y engrandecer y glorificar al Rey de los cielos y reconocerlo en nuestros caminos. La verdad, esta historia es evidente para nuestro propio tiempo, lo que estamos viviendo, porque mostrar desobediencia a Dios, que es soberano sobre las naciones, es invitar al desastre, porque adorar a otros dioses, quitarle el lugar de privilegio a nuestro amado Padre Celestial, es abrir las puertas a la maldad, porque usar lo que es santo para lo malo es blasfemar. ¿Será que estamos viendo la escritura en la pared? ¿Será que no hemos podido descifrar lo que el Señor nos quiere decir
delante del candelabro que es su palabra? Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento y que nos muestre qué es lo que está oculto en nuestro corazón, en nuestra vida. Oremos a Dios de manera genuina. Rindamos nuestro corazón a Él. Vivamos 2 Crónicas 7:14 para que nuestro corazón y nuestra tierra sea sanada. Busquémosle ahora que aún podemos hallarle. Porque así como Nabucodonosor tuvo una segunda oportunidad, el rey Belsasar no tuvo esa oportunidad. El rey Belsasar se le puso fin a su reino. El rey Belsasar fue pesado y hallado falto y no tuvo otra oportunidad. Entonces, ya sabemos, los invito para que adoptemos esa postura cuando queramos recibir la gracia y la bendición de Dios. Dios quiere que lo alabemos y Dios quiere que lo adoremos, porque todo lo que existe es de Él, por Él y para Él. Bueno, vamos a orar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios. Ilumina nuestro camino, papá, para que no nos apartemos de ti. Qué fácil es seguir la puerta amplia, pero nosotros anhelamos entrar por la puerta estrecha, para morar contigo. Señor, danos sabiduría, espíritu de entendimiento para reconocer y desarrollar el don que tú soberanamente nos has dado y ponerlo al servicio de los demás, sin esperar nada a cambio, porque los galardones de este mundo no tienen valor. Anhelamos ganar, Señor, papito bendito Dios, galardones en el cielo. No permitas, Padre amado, que me olvide de tus dichos, sino que siempre medite en tu palabra. Que no sea yo un oidor olvidadizo, sino que ponga por obra lo que tú me muestras cada mañana en tu palabra, para humillar mi corazón delante de ti y adorarte solo a ti, para alegrar siempre tu corazón. Escucha, Padre amado, nuestra oración. Guarda cada una de las personas que están aquí reunidas, todos los que se han conectado, papá. Bendice también a aquellas personas que más tarde pueden escuchar este devocional. Bendícelas desde lo alto. Guarda su entrar y su salir. Sé tú su provisión y dales tu dirección. Permite, papá, que podamos reunirnos nuevamente para darte gloria y honra. En el nombre de tu Hijo amado y bajo la dirección de tu Santo Espíritu y con acción de gracias te hemos orado. Amén y amén.